tardes. Mi nombre es Gerardo González Lozoya y soy alumno del CINTE Plantel Romita. El objetivo de esta explicación fue que nos dieron una investigación a realizar para el siguiente tema. ¿Cómo diseñar el procedimiento para mecanizar parte cónica de una flecha de transmisión de potencia con acero 1045 de 2 pulgadas de diámetro por 30 pulgadas de longitud? Este fue el tema que nos asignaron. Lo siguiente será nombrar a mis compañeros del equipo que me ayudaron a realizar la investigación. Gerardo González Lozoya, su servidor, mi compañero José Manuel Guerrero López y mi compañera Joana Guadiana Guzmán. La persona o encargado que nos ayudó durante todo este proceso fue el docente Lamberto Huerta Castro. Bueno, empezaré desde el principio. El principio es el resumen. Nosotros en el resumen quisimos poner la información de lo que va a venir en la investigación, las características, lo más importante y luego tenemos la introducción. En la introducción quisimos poner un breve procedimiento para que nuestro mecanizado sea mejor para la flecha de transmisión. 1. Establecer el orden lógico que debe seguir las actividades. ¿Qué es esto? Es hacer una lista de qué vas a hacer paso por paso para que no te equivoques y tener el resultado esperado. 2. Promueven la eficiencia y la optimización. ¿Qué es esto? Que cada uno de los alumnos que son del equipo tenga la responsabilidad de hacer lo que le toque. 3. Fijar la manera como debe ejecutarse las actividades, quién debe ejecutarlas y cuándo. ¿Qué es esto? Que a cada integrante del equipo le asignarán una responsabilidad y que éste en sí tiene que hacerla con la mayor responsabilidad posible. Aquí tenemos un torno CNC. Este torno CNC es el que tendremos que utilizar para hacer la parte cónica de una flecha. Este tipo de CNC, el torno CNC es el que se usa porque también hay torno normal, pero en lo general a mí el torno CNC se me hace más eficaz para las piezas porque el torno normal es más usado nosotros y este es más automático. Por eso se me hace más bueno para hacer partes en él. Bueno, y tenemos los objetivos. Nosotros como objetivos tenemos que realizar esta investigación y este video que nosotros tuvimos fue que al realizarlo tuvimos más información, supimos más cosas, ya tenemos más información sobre cómo utilizar el torno CNC adecuadamente, cómo hacerlo para hacer una flecha de transmisión con sus distintas longitudes o diámetros con este tipo de acero. Y tenemos el desarrollo. Nosotros en el desarrollo primero quisimos poner una breve lista de las medidas de seguridad para poder realizar un trabajo en torno a CNC. Estas son muy importantes porque si no las llevas a cabo adecuadamente, puede ocurrir un accidente o una tragedia. 1. Verificar que funcionando correctamente las máquinas. ¿Qué es esto? Verificar que tu máquina esté apta para su uso, que no tenga ninguna irregularidad. 2. Tener el programa listo y verificado para un buen acabado de la pieza. ¿Qué es esto? El programa es uno como este. Este es el programa que yo realicé para hacer esto, una flecha de transmisión. Tú al hacer un proceso en un torno CNC tienes que hacer un programa primero. Este programa lo metes al torno y este corre el programa automáticamente, hace sus funciones. 2. Portar el equipo de seguridad adecuado y establecido. Como lo dije, al entrar o hacer algo en el torno CNC tienes que tener unas medidas de seguridad muy adecuadas y lo más importante es traer el equipo adecuado. El equipo adecuado son lentes de seguridad, bata, preferible manga corta,
que manga larga y zapato industrial. 4. Lo siguiente es que a la hora de montar la pieza, primero debe estar puesto el paro de emergencia para que no exista ningún accidente. Esto es muy importante antes de realizar cualquier cosa. Después de prender la máquina, hay que poner el paro de emergencia para que no suceda ninguna tragedia o accidente. 5. Después sigue ajustar la pieza, el jusillo y verificar que este esté bien apretado. ¿Qué es el jusillo? El jusillo está dentro del torno CNC. Estas son unas prensas que aprietan el material para que este no se mueva o caree y entre más bien apretado esté, más eficaz o el resultado es más favorable pieza. 6. Después quitaremos el paro de emergencia, metamos el programa y dejar que corra automáticamente. Ya al tener tu material en el jusillo ya ensamblado, ya puesto, sigue quitar el paro de emergencia y meter tu programa, que es este. Este es el programa y lo metes aquí y automáticamente corre. 7. Durante el maquinado debe estar en constante uso del refrigerante para que haya un buen acabado y no se sobrecaliente la pieza. El refrigerante es un tipo de líquido que ayuda a que la pieza salga más bien hecha, sin rayones, sin imperfecciones, sin nada, salga bien. El torno CNC tiene una función de aventarlo automáticamente, pero es más favorable hacerlo por uno mismo manualmente para que el acabado sea mejor. 8. Al finalizar el maquinado, poner el paro de emergencias, abrir las puertas y desmontar la pieza acabada. Ya al finalizar, ya que el programa haya corrido y tu pieza esté ya acabada, sigue desmontar la pieza y con cuidado porque la pieza puede estar caliente, desmontarla con cuidado y limpiar el área, limpiar el torno y todo el área que ocupaste. ¿Qué digo con limpiarlo? Limpiar el refrigerante caído y sacar la viruta que se haya usado. ¿Qué es la viruta? La viruta es el material de tu pieza, el material que ya no sirve. 9. Como ya les había dicho, limpiar el área de trabajo y apagamos la máquina. Ya al tener tu pieza lista, lo que sigue es, como les había dicho, limpiar todo lo que se haya ensuciado y apagar la máquina. Les había dicho que este es un programa. Cada renglón tiene una función en el torno CNC. Cada renglón hace un movimiento para que este corra y corra adecuadamente para que realice tu pieza bien. Si el programa no está bien, tu pieza te saldrá mal, te saldrá con una falla, una cosa que tú no querías, pero si al empezar el programa está mal, por eso antes de todo verifiquen que el programa esté bien, porque si está mal, saldrá mal la pieza. Y aquí tengo una imagen ya de una flecha de transmisión con sus diferentes partes que la componen. Tenemos el cigüeñal, el volante, cubierta del convertidor, impulsor, engranes, tubería, engranes de directa y otros más. Me había pasado que antes de elaborar todo esto, para hacer tu pieza, verifiquen el material adecuado, más bueno para tu pieza. Hay muchos tipos de materiales. Por decir, este es el que más frecuente se usa en la industria, el acero 1045, pero hay muchos tipos de acero y de materiales. Por eso yo digo que antes de todo, investigar qué material se adapta más a tu pieza que quieras realizar. Y tenemos las conclusiones. Las conclusiones son que concluimos que los procesos de distintos sistemas como el de la flecha tienen tanto que ver como el material y las formas de mecanizar. Por lo tanto, el trabajo que realicemos fue de gran ayuda para entender su proceso y su mecanización de trabajo muy claro. Algunas dudas sobre su mecanización. ¿Qué es esto? Que al hacer toda esta investigación, mis compañeros y yo concluimos que sabemos más sobre la flecha de transmisión,
entornos NC, por decir, las medidas de seguridad más importante para poder realizar un trabajo en entornos NC. Tenemos por último las referencias. Las referencias son los links donde sacamos la información más resumida posible que encontramos. El tema, que es la información que más nos sirvió para el tema, pues, más resumida y todo. Y esto por mi parte, esta es nuestra investigación de mis compañeros y yo, y esto por mi parte. Gracias. Buen día, mi nombre es Mariana Estrada, soy de la especialidad de electromecánica y presentaré la investigación sobre el procedimiento para el cambio de poleas y bandas de transmisión de una máquina, así como su alineación, tensado y pruebas. El tema consiste principalmente en elaborar un procedimiento para realizar el cambio de poleas de una manera más específica, teniendo como resultado un buen funcionamiento de la máquina en sí. Toda la información mostrada se tomó de diversas tesis, entre las cuales están las de Grajales y García en 2015, así como de la empresa Grid Corporation. En esta investigación se elaboró debido a que hay diversas situaciones en las que el desgaste es prematuro o se desgasta la banda de transmisión más de un lado que de otro, y esto baja la vida útil de las bandas de transmisión en el mecanismo. Los objetivos principales es dar a conocer la importancia de la correcta instalación, así como de sus tres elementos principales, los cuales son la alineación, tensado y pruebas que se deben elaborar durante el cambio de polea, así como dar a conocer el procedimiento específico de nuestro cambio de poleas. Como el desarrollo en sí, tenemos el procedimiento para elaborar el cambio de poleas, el cual se divide en 3 puntos, los cuales son antes, durante y después del cambio. Antes del cambio es necesario llevar un mantenimiento preventivo, el cual nos ayudará a ver si la banda de transmisión necesita el cambio, o la polea, o más elementos. Para eso, primero debemos de apagar el equipo, desconectar todas las fuentes de energía y colocar nuestra tarjeta de seguridad para así evitar que haya fallos o problemas, accidentes durante la inspección. Después vamos a retirar todos los elementos que haya después de comenzar la protección, y vamos para checar nuestra banda que esté en las condiciones correctas, y si no es así, pues se procederá al cambio. También debemos hacer una inspección antes y después, donde después vamos a volver a colocar los elementos y vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer una inspección, basta con una visual, ya que con eso se sabe si es necesario o no el cambio. Ya para hacer el cambio de polea, si se va a volver a comenzar en el principio, igual debemos de apagar la máquina, desconectar toda la fuente de energía, colocar nuestra tarjeta de seguridad. Debemos de tener cuidado de siempre usar la vestimenta adecuada, que no sea ropa muy holgada, para evitar que se nos atore con algún elemento de la máquina, así como limpiar el área y no dejar expuesto a contaminantes como son el polvo, alguna tierrita o algo que nos va a poder dificultar el procedimiento. Vamos a retirar los elementos y a revisar el estado de la polea. En el caso de que se presente un desgaste o sea necesario cambiar, la cambiaremos y tendremos que seguir las recomendaciones que nos muestre el fabricante en su manual. Vamos a mover el motor hasta que la polea se pueda soltar para que salga. Si el mecanismo que vamos a cambiar la banda de transmisión tiene más bandas o más correas, es necesario cambiarlas todas. De lo contrario, el mecanismo va a presentar mayor falla o mayor desgaste en la banda que pusimos nueva, ya que esta llevará toda la fuerza y presentará un desgaste prematuro. Entonces es necesario cambiarlas todas. También es muy importante revisar que todas las bandas que vamos a cambiar sean del mismo fabricante y tengan las mismas características, para que así la tensión sea adecuada y que no tenga un desnivel o desequilibrio en el sistema de transmisión.
Una vez que tenemos seleccionada la banda, también es muy importante revisar los tornillos, pernos y todo aquello que componen el sistema. Si están en mal estado es necesario cambiarlos, y si no, así los podemos dejar. Vamos a instalar la nueva correa en las poleas. Tenemos que verificar bien que tenga una alineación correcta. Tenemos que observar bien que no esté más de un lado que de otro, porque si no, esto nos presentará el mayor desgaste de un lado de la banda. Una vez que ya esté colocada y bien alineada, vamos a checar la tensión, la cual vamos a seguir esta fórmula para poder definirla y que el procedimiento o que la fuerza que nos maneje sea la deseada, la fórmula se muestra aquí, la cual nos presenta el tramo libre en metros, que es aquí está, la distancia entre centros, la distancia entre cada centro de las poleas, y el diámetro de la polea mayor y de la polea menor, para poder definir cuál va a ser la tensión que deseamos. Vamos a realizar la fórmula, que nos dice que va a ser la distancia entre centros en milímetros, importante, que sea al cuadrado, menos la diferencia del diámetro mayor con el diámetro menor dividido entre 2 a la potencia cuadrada. Esto se dividirá entre 1000. Una vez que sacamos esto, en nuestro manual de fabricante también nos dice cuál es la tensión adecuada para nuestro sistema de transmisión. Entonces, ya que la verifiquemos y que esté igual o sea muy aproximada, la podemos dejar así, y vamos a colocar de nuevo la polea ya alineada con la posición correcta y la tensión adecuada, y la vamos a colocar en su lugar. Vamos a acomodar todos los componentes que tengan, vamos a colocar la protección, asegurar bien las piezas y limpiar de preferencia con una sustancia no volátil, para así evitar los problemas mayores. Vamos ya una vez tenemos que tengamos limpio todo, vamos a hacer la prueba. Esto es después de hacer el cambio, ya realizamos la prueba. La prueba se recomienda que se deje 24 horas, de no ser posible se puede dejar la noche, y así podemos ver que si está trabajando correctamente o si no. De no ser así, vamos a volver a hacer todo el procedimiento nuevamente, y vamos a verificar que esté bien, que esté correcto, y hacemos las pruebas necesarias hasta que nuestro sistema, nuestro mecanismo funcione de la manera adecuada. Por último, en las conclusiones, debemos de tener bien claro que el sistema por polea es algo fundamental, ya que no solamente se ve en la industria, sino que en la vida cotidiana y en muchas otras maquinarias más sencillas también maneja este sistema. ¿Por qué? Porque no es muy caro. La vida útil de las bandas de transmisión, si se colocan de manera correcta, puede ser hasta 4 años, entonces no es algo que tenga que estar cambiando muy seguido. También porque si no realizamos de la manera correcta, aunque parezca un proceso sencillo, podemos tener problemas en el mecanismo, en el motor o en toda la máquina por consiguiente. Entonces también debemos tener en cuenta que la tensión es un aspecto fundamental al momento de cambiar las bandas de transmisión. ¿Por qué? Porque de esa dependerá que nuestra fuerza sea la deseada y que tengamos los resultados correctos. Siempre hay que usar la fórmula y checar descripciones con el fabricante, para que así podamos obtener y darle mejor vida a las bandas y también a la máquina en sí. También tenemos que tener en cuenta que la alineación es sumamente importante para que la banda dure más tiempo, que no se desgaste de un lado y que no vaya a tener algún fallo en la máquina. Cerrando así, podemos deducir que todo esto es muy importante, tanto en cualquier rama, porque en la cotidianidad, así como en el proceso industrial. Por último, tenemos las referencias. Aquí solo colocamos algunas. Se investigó en mayores fuentes que nos proporcionaron la información para poder adecuarla y seguir un proceso determinando diversas características. Esto derivado de todas aquellas pruebas que ya se hicieron, porque
De esto se basó para sacarse un desarrollo adecuado. Muchas gracias por su atención. Mi equipo y yo venimos a presentar el tema de investigación que nos tocó, que es procedimiento para mecanizar parte cilíndrica de una flecha de transmisión de potencia con el acero 4140. Los integrantes es Santiago Alón Ramírez Arredondo, José Miguel Juárez López y Misael Eper Reyes. Nuestro asesor es Lamberto Huerta Castro. El objetivo de este trabajo es el estudio de investigación sobre el mecanizado de una pieza cilíndrica de una flecha de transmisión de potencia con uno de los aceros más comunes y utilizados en las industrias, que es el 4140. La investigación es para saber las propiedades del acero que vamos a utilizar, de las máquinas. Es muy importante tomar en cuenta qué medidas y qué propiedades tiene el material que vamos a utilizar para la realización de nuestra pieza. El diseñar nace al intentar resolver un problema, satisfacer una necesidad o en algunos casos ambos. Para diseñar se requiere de ciertas habilidades, algunas se pueden adquirir con lectura, otras con práctica, otras son un poco más innatas de las personas a cargo de resolver el problema, a que diseño implica la concepción propia del ingenio para abordar el problema. Esto requiere ingenio e imaginación que depende de cada persona. Esto quiere decir que pues aquí hay personas que para realizar estos trabajos pues requieren de práctica y otros son muy hábiles con las máquinas. También esta investigación pues requiere de habilidades para hacer el programa en computadora y después pasarlo a la máquina y maquinarlo para que quede bien. Investigar también las características y el material con el que vamos a cortar el material para que quede bien. Uno de los puntos importantes que se va a hablar más adelante es por qué es necesario conocer los tipos de materiales que existen, el procedimiento que tenemos que llevar para mecanizar la pieza, cómo se hace una flecha de transmisión y sus componentes, las ventajas y desventajas al maquinar con el acero 4140. El objetivo de este trabajo es la investigación sobre cómo mecanizar la parte cilíndrica de una flecha de transmisión de potencia con uno de los aceros más comunes utilizados en las industrias, que es el acero 4140. El objetivo es especificar cómo se hace el procedimiento que debemos llevar a cabo para la fabricación adecuada de esta importancia, tomar medidas y qué materiales queremos utilizar. Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el material con el que vamos a trabajar. En este caso sería con el acero 4140, que es específico para las flechas de transmisión de potencia. Lo siguiente sería seleccionar el tipo de herramienta que se va a utilizar, como el tipo de inserto que se debe utilizar para maquinar el acero que vamos a utilizar. Tener listo el programa para maquinar. Este programa es hecho a computadora y después de la computadora se pasa a la máquina para después mecanizar. Después tiene que asegurarse de contar con el equipo de protección adecuado, como es lentes, zapatos industriales. Lo siguiente sería, para poder montar la pieza se debe estar el faro de emergencia puesto para lo que no ocurra un accidente. Antes de maquinar debemos inspeccionar o saber que la máquina esté funcionando bien, que no tenga algún fallo, y para antes de maquinar o cuando tengamos que montar la pieza debe de estar presionado el botón de paro de emergencia para que la máquina no se encienda repentinamente y pueda provocar un accidente. Lo siguiente es
es montar la pieza en el lucillo que esté puesta correctamente y apretarla para que durante el maquinado no haya ningún accidente. Esto es muy importante porque cuando se maquina no se debe de mover la pieza, porque como se toma un cero pieza, al moverse la pieza quedaría mal el acabado de la pieza. Lo siguiente sería seleccionar el tipo de herramienta a utilizar, como el inserto que vamos a utilizar. Después de tener todo listo y montado, quitar el paro de emergencia y poner el cero máquina. El cero máquina es porque se le da cero máquina porque cuando enciendes la máquina, la máquina no sabe en qué posición está o qué, y el cero máquina es darle como una posición o darle a saber en dónde está ubicada. Ahora si procedemos a poner nuestro programa anteriormente mencionamos, cabe aclarar que el programa debe estar bien para que la pieza quede con un buen acabado. El programa, después de hacerlo a computadora, se pasa al programa de la máquina, y debemos, antes de correrlo en la máquina, debemos checar antes que esté bien hecho para que no nos vaya a echar a perder el material o no vayamos a tener un choque o un accidente. Mientras se ejecuta el programa, el refrigerante debe estar en constante uso para que no se sobrecaliente y no quede mala pieza. El refrigerante es muy importante al mecanizar porque el refrigerante nos ayuda a tener un mejor acabado en el material, nos ayuda a que no se queme y a que mueva la rebaba. Dejamos que el ciclo del programa continúe hasta que se acabe. Cuando corremos el programa, pues vamos a estar viendo ahí en la máquina cómo va cortando y todo. Si vemos que va mal o así, pues detenemos la máquina con el paro de emergencia y vemos que checamos el programa que esté bien. Acabando el programa, ponemos el paro de emergencia, abrimos las puertas y desmontamos la pieza, todo con debido equipo de seguridad establecido. Cuando se va a quitar la pieza, debemos presionar el botón de paro de emergencia para que se desenergice la máquina, para que no vaya a encenderse repentinamente, porque vamos a abrir las mordazas del chup y puede que se encienda y ocasione un accidente. Lo siguiente y por último sería limpiar las máquinas y apagar todo, desenergizarla y limpiarla para que quede limpia y no quede con residuos del material que maquinamos. En conclusión general, el que engloba el espíritu del tema no es la obtención en sí de una determinada pieza, sino toda la tecnología y el arte que respalda el proceso seguido para su consecución, viéndose todo ello demostrado en cada uno de los apartados que constituye el presente proyecto. Gracias a ello, el proyecto se constituye como una puesta en práctica de grandes campos del mundo ingenieril, los cuales van desde el diseño de operaciones y componentes hasta la aplicación de las tecnologías de mecanización como procesos de fabricación, pasando por la programación y el control de las máquinas que hacen del puente entre las ideas y la realidad. Pues muchísimas gracias. Esto es algo de nuestra investigación. Muchísimas gracias por su atención. Primer Foro Estudiantil de Investigación CECITE Guanajuato 2020. Mecanizado metálico con láser. Autor: Juan Refugio Mendoza Torres, José Guadalupe Galván Frausto, Juan Martín Caudillo Ramírez, Juan Pablo Rivera Huerta y nuestro asesor Lamberto Huerta Castro. CECITE Guanajuato, plantel Romita, técnico en electromecánica, carretera Romita Tecnomanil, kilómetro 2, predio Chapingo. Resumen: el objetivo
del estudio e investigación sobre el mecanizado metálico con láser es dar a conocer los diferentes métodos de mecanizado metálico que hay en la actualidad y por qué es uno de los más utilizados, además de dar a conocer todas las ventajas que existen al utilizar el mecanizado por medio de láser. Por lo tanto, el corte metálico por láser es uno de los mejores métodos y más utilizados en las grandes industrias, ya que su calidad de corte es la mejor. Generalmente el funcionamiento del láser es que la luz del láser se enfoca nítidamente con un lente de enfoque. En general, este corte es más completo por sus grandes características tecnológicas e innovadoras que contiene este sistema. Aunque claro está que existen un sinfín de métodos de corte y que cada uno tiene sus puntos buenos como también malos, pero específicamente el láser es una de las mejores opciones a la hora del mecanizado. Introducción. En la industria existen diferentes métodos de corte, tales como lo son el corte por medio de plasma, el corte por medio de presión a chorro con agua y el corte por medio de láser. El corte metálico por láser es uno de los mejores métodos y muy utilizados por las industrias, ya que su calidad de corte es la mejor y no deja rastro de virutas, además de que es un corte limpio, preciso, por lo tanto es una de las mejores opciones. Una de las mejores ventajas que tiene este sistema de corte son específicamente que es un proceso no convencional de mecanizado térmico de mejor precisión y acabado superficial, que no genera viruta, en el que se elimina el material por medio a su fusión y vaporización. Con él se pueden obtener formas complejas que no son posibles con otros métodos. También uno de los puntos más importantes que se van a hablar más adelante son por qué es importante el método de corte metálico, cuáles son los diferentes tipos de corte que existen en la actualidad, ventajas y desventajas de su funcionamiento. A continuación tenemos una imagen de un mecanizado metálico con láser. Objetivo. El objetivo de este trabajo es la investigación sobre el corte metálico por medio del láser, además de los diferentes tipos de corte que existen en la actualidad, así como sus ventajas y desventajas que tiene este método. Además de dar a conocer por qué es uno de los métodos más utilizados en la industria, ya que tiene muchos beneficios. Desarrollo. La palabra láser corresponde a las siguientes palabras en español: luz amplificada por la estimulación de emisiones de radiación. Un láser es un generador de luz y un amplificador que genera una longitud de onda o color de luz. Un ejemplo sobre cómo funciona el láser es cuando dos personas están en el mar y cada una de ellas tiene un remo. Cada uno de ellos, al agitar el remo, genera ondas, pero en diferentes tiempos y forma. Si las dos personas lo hicieran al mismo tiempo y con la misma fuerza, su potencia aumentaría de las ondas. En eso se refiere el láser. Aquí tenemos uno de los métodos que existen también en la actualidad: corte con chorro de presión con agua, corte con láser, corte con plasma y corte con oxígeno. Estos son uno de los métodos que existen también en la actualidad y son muy utilizados, pero depende de sus condiciones. Descripción del proceso. La luz del láser se enfoca nítidamente con un lente de enfoque. En el foco del rayo láser se genera una densidad de potencia extremadamente alta con la que los materiales pueden fundirse o evaporarse. El resultado es una herramienta universal y sin desgaste, ya que el rayo láser nunca se desfila. Ventajas: corte rápido y productivo. Son máquinas de aplicación flexible. Es un procedimiento inteligente. Es un procedimiento seguro. Es un procedimiento sencillo, limpio, produce beneficios
y no hay desgaste en su herramienta. Es uno de los puntos más fuertes. Desventajas: alta inversión inicial y mayores gastos de mantenimiento con relación a otros procesos, limitado en el espesor de los materiales dependiendo del equipo. En placas de espesores medios no tiene una superficie de corte pareja, requiere un muy exacto control de distancia entre la torcha y la placa. La siguiente imagen también es un proceso de corte metálico con láser. Conclusiones: según se ha podido dar cuenta, el objetivo general que engloba el espíritu del tema no es la obtención en sí de un determinado corte en específico, sino de todos los cortes en general, ya que es una de las tecnologías que nos facilitan más la calidad de vida, en este caso a las industrias. En la actualidad existen métodos distintos de corte de metales que elevan la calidad de los trabajos a realizar en una industria dinámica y exigente, en la cual las normas de calidad son cada vez más exigentes, y esto determina que el láser tiene una de las ventajas que puede brindar a estas empresas al dar esa calidad. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por poner atención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestros. Soy Daniel Guadalupe Fernández Fuentes. Me presento como alumno egresado del CECITE Guanajuato, plantel Romita, o el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, en el primer foro estudiantil de investigación del CECITE Guanajuato 2020, dándoles a conocer un poco más sobre el tema de cómo decidir el mejor método para soldar dos placas de acero, el cual realicé junto a mis compañeros Cristian Raúl Pérez Franco y Jesús Hilarión López Brán. Nuestra investigación se basa en presentarles los diferentes métodos de soldadura, así mismo como cuáles son los más utilizados de estos métodos, algunos procedimientos para elegir el mejor método y sobre todo algunas ventajas y desventajas que podemos tener de ellos. Muchas de las veces y muchos de nosotros nos hemos preguntado sobre qué es la soldadura o qué soldar, porque son cosas muy distintas. Por ejemplo, en la pregunta de qué es la soldadura, puede decirse que es la unión de dos piezas metálicas de igual o parecida composición, de forma que la unión quede un poco más rígida y estanca sobre todo. En la pregunta sobre de qué es soldar, porque sí es cosa distinta, pues se podría decir que soldar es el procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen ya sea por calor, por presión o incluso puede ser pues por ambos. Puede llevar la presión o el calor al mismo tiempo. También, como sabemos, la soldadura es uno de los temas más extensos que hay, ya que tiene diferentes métodos y procedimientos. Algunos métodos incluso son los más populares. Es la soldadura blanda, la soldadura fuerte, soldadura por presión en frío o caliente, que es diferente, la soldadura oxoacetilénica, que es la que va con gases al soplete, y la soldadura por arco eléctrico, que es la que más comúnmente conocemos. En este caso es una de las más utilizadas, ya que es la más sencilla de realizar y además es de bajo costo. También porque se adapta más a
a la mayoría de necesidades al soldar dos placas de acero. Dando un poco más a conocer este método de soldadura, muchos se preguntarán de qué es el arco eléctrico o por qué se le llama arco eléctrico a este tipo de soldadura. Pues el arco eléctrico es el paso de la corriente eléctrica a través de una zona de gases en estado incandescente. Algunas características del arco eléctrico son sus altas temperaturas, ya que se encuentra entre los 3000 grados centígrados y los 30.000 grados centígrados. Este método de soldadura está compuesto por la fuente de poder, la cual es el equipo que suministra la corriente y el voltaje. También otro componente de él son los cables de alimentación, ya que por medio de ellos se le da el voltaje al transformador que tiene la fuente. Otro componente de él es el electrodo. El electrodo es el material conductor, por así decirse. También el portaelectrodo, que es el dispositivo para conducir la corriente de soldadura al electrodo, que ya mencionamos lo que era también. Los cables de poder son otro componente, ya que son los cables que transportan la corriente eléctrica de salida. Este va de la fuente al portaelectrodo. Otro punto que cabe recalcar son las ventajas y desventajas de este método que tenemos, del método por arco eléctrico. Y algunas ventajas es su índice de deposición elevado, ya que va a más de 45 kilogramos sobre hora. Otra ventaja es que es soldadura de alta velocidad, sobre todo en chapas, que al final del acero va hasta de 5 minutos sobre minutos, de 5 metros sobre minutos. El proceso también es adecuado para trabajos de ya sea aire libre o incluso en entornos un poco más cerrados, y también es de menor distinción. Algunas desventajas que podemos tener de este método es que es limitado a materiales. Va más a aceros. Es su índice de deposición elevado, ya que va a más de 45 kilogramos sobre hora. Otra ventaja es que es soldadura de alta velocidad, sobre todo en chapas, que al final del acero va hasta de 5 minutos sobre minutos, de 5 metros sobre minutos. El proceso también es adecuado para trabajos de ya sea aire libre o incluso en entornos un poco más cerrados, y también es de menor distinción. Algunas desventajas que podemos tener de este método es que es limitado a materiales. Va más a aceros.
También otra desventaja es que se limita a cordones largos, rectos. No se puede realizar tan larga su soldadura, ya que es muy limitada. Y sobre todo es que se requiere eliminar la escoria, aunque esta desventaja la vemos en la mayoría de los métodos que existen. Otro punto o otra aclaración que quiero dejar es que al tomar en cuenta todos estos aspectos, sabremos elegir el mejor método para soldar dos placas de acero, ya que se indica cómo hacer las cosas adecuadamente. Que ahorita le tiene que Ya no supe, déjalo. Esta solo es una opción para elegir el método para soldar. Recuerden que todo depende del material que desee soldar. Este fue solamente para dos placas de acero o incluso más. Y ya para finalizar con este tema, pues en todo esto solamente espero haber dejado un poco más claro cómo se debe elegir un mejor método para soldar las dos placas de acero, que sobre todo era el primer propósito de este primer foro, de este tema que nos dieron o que nos tocó a mí y a mi equipo sobre todo.